la grabación. Muy bien, entonces, donde nos quedamos la semana pasada, retomamos, habíamos visto acerca de algo de historia, acerca del manejo del concepto de la Trinidad por los primeros convertidos, por los primeros creyentes, sobre todo por la palabra de los discípulos de los apóstoles que dejó Jesucristo, y luego en las generaciones posteriores del primero, segundo y tercer siglo. Pero ya empezamos a ver la definición que nos hace la Escritura acerca de Dios en cuanto a su unidad. Y vimos que Dios es uno porque en Deuteronomio nos dice hoy, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿se acuerdan? Uno es. Luego hay pronunciamientos de Dios que los hace evidentes o los revela al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice Dios al pueblo, yo soy Jehová, yo soy es Jehová, yo soy Jehová. La palabra yo soy significa Jehová o Yahvé. Y dice, ninguno más hay. No hay rival, no hay oponente, no hay otro que se parezca a mí. Yo no tengo nadie, nadie con quien enfrentarme, ¿no? No hay Dios fuera de mí, ¿no? Y lo dice por segunda vez, no hay más que yo en Isaías 45, del 5 al 18, y en una tercera dice, ninguno más que yo, y por último, no hay otro fuera de Dios. Todos estos versículos eh, insisten y son categóricos en afirmar esto como para que no quepa la menor duda, ¿no? Y luego en el capítulo 46, verso 9 de Isaías, dice, acuérdense de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante o parecido a mí. ¿Ok? Y luego vimos también que Dios es espíritu, es decir, no hay carne ni no hay materia en él como lo somos nosotros. Él es simplemente invisible, inmaterial, ¿no? Él es intangible, él es espíritu. Por eso es que Jesús dijo en Juan 4:24, palabras del mismo Jesús, Dios es espíritu y los que le adoran a él, o sea, los que tienen con él relación en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario. No puede ser a través de imágenes o de superpuestas cuestiones que nos sugieran o insinúen cómo él pueda ser parecido, porque no hay nada parecido a él y nunca lo podremos ver mientras estemos en esta carne. Ni siquiera tenemos una idea remota, porque él es infinito. El universo, que es creación suya, es insondable. Es enorme, 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 es inconcebible lo grande que es. Pues quien hizo el universo es aún más grande que el universo, porque es Dios. Entonces, no podemos darle una imagen a Dios. Simplemente es necesario que lo adoremos como Él es. Si Él es espíritu, tenemos que adorarle en espíritu. Gracias a Dios que Él nos dio espíritu, solamente a la raza humana. Los animales no, los vegetales tampoco, peor el reino mineral. Entonces, tenemos espíritu porque Dios, que es espíritu, sopló de su espíritu en nosotros y nos dio una pequeña porción de su espíritu para que podamos conectarnos con Él. Entonces, cuando ese espíritu renace, después de haber estado muerto en delitos y pecados y prácticamente inactivo, incapaz de comunicarse con Dios, a pesar de haberlo intentado a través de las religiones, ese espíritu renacido ya es capaz de conectarse con Dios, que también es espíritu, y ambos están vivos. Entonces nuestro espíritu vivo más el espíritu de Dios que es vivo se conectan y hay una relación.
Esta mañana estaba yo empezando a leer de nuevo Filipenses, una vez más, y me encontré con un versículo en el primer capítulo, que si quieren acompañarme lo pueden buscar y encontrar, la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Filipenses qué? En el 1:5, capítulo 1, verso 5. ¿Qué página, Anita? 404 tengo yo. Pero ustedes creo que son 400 menos. Ah, pero Jaimito tiene la misma que tú, o sea que es... Sí, Sí. sí, lo Ya. que pasa es que la mía es más vieja que la de Jaime, entonces tienen unas 2 o 3 páginas diferentes. Ah, ya eso no sabía. Filipenses, Perdón. Filipenses Filipenses, ¿qué? 1:5, 1:5. Sí. Ya. Recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese es el verso 5 para... El 5 el 1, Ah, ya. por vuestra comunión. Filipenses Desde el 1:5 no era. Sí, correcto. Vuélvelo a leer para ver. Recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ah, ya. Ok. Nosotros tenemos por nuestra comunión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ok. Ya. La versión que tiene Anita y que tiene Jaime también, parece que ha traducido comunión como cooperación. Y bueno, bajo el punto de vista de que hay una unión común entre los seres, se entiende. En la Reina Valera dice por vuestra comunión en el Evangelio. Y entonces ahí me recuerda que este versículo menciona la común unión que tenemos, es decir, una relación. No habla jamás de religión. Esa palabra prácticamente no se la encuentra en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento. No hay la palabra religión excepto una vez, refiriéndose a lo que realmente es religión, que es hacer cosas, cosas buenas, pero no habla de que eso nos acerca a Dios, ni que nos da la salvación, ni nada por el estilo. Eso está en Santiago. Pero aquí nos habla que por la comunión que tenemos en el Evangelio. Y entonces puede darse una interpretación en dos sentidos. La comunión que tenemos con Dios, que es una relación, y la comunión, o sea, la vertical y la comunión horizontal. ¿Sí? ¿Me explico? La horizontal que es con nuestros hermanos, con nuestros, las personas que, los otros creyentes, los otros convertidos que forman parte también de la familia de Jesús, ¿no? Como nosotros. Entonces, horizontalmente, nosotros tenemos una relación en Cristo Jesús, en el Evangelio suyo, ¿no? Como no la tienen otros. A nosotros nos hermana la misma fe, el mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todos, un bautismo, ¿no? Como dice la Escritura, todo eso nos hermana y nos familiariza, pero la comunión empezó cuando se abrió el cielo y pudimos nosotros conectarnos con el Padre por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador de ese nuevo pacto, ¿no? Como dice Hebreos. Entonces, es una común unión. Y algo muy lindo también que quería compartirles, aunque me salga un poquitín del tema que estamos tratando, es más adelante en el verso 11, donde nos dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pero reparemos en esto, llenos de frutos de justicia, es decir, evidencias de la rectitud que hay ahora en nuestro corazón. Esa es la justicia. La justicia es la rectitud, es el caminar derechos, el caminar en la justicia de Dios, quiere decir, haciendo el bien, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y esos frutos de justicia son por medio de Jesucristo.
No dice por medio de una religión, ni por medio de ninguna creencia en particular, sino por medio de Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo, cuando Él está en nosotros y estamos embarcados en una relación con Él. Todo siempre es en. Es como que estamos embarcaditos en la nave que es Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros vamos al Padre, en Jesucristo oramos, Él nos oye y nos responde. En Jesucristo nosotros desarrollamos nuestro ser espiritual y en Jesucristo damos frutos. Por eso es que fuera de Jesucristo, cuando no estamos en Jesucristo, sino fuera de Jesucristo, cualquier fruto de justicia no es verdadero, no, o sea, es fruto de la intención humana de hacer el bien que se genera a partir de esa partecita de bien que tenemos nosotros. Porque el ser humano tiene el conocimiento del bien, pero también del mal. Desde que Adán comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos los seres humanos tenemos el conocimiento del bien, pero también del mal. Estamos contaminados con el mal. Entonces, podemos hacer bien cuando nosotros nos esforzamos, ponemos nuestra parte, pero eso es un fruto de la naturaleza humana, de la voluntad humana, del deseo humano, no del espíritu. Porque el espíritu en ese caso todavía está muerto. Por eso es que cuando Caín, que fue el primogénito de Adán, y Abel, que fue el segundo hijo, se presentaron delante de Jehová a ofrecer sus holocaustos, Caín trajo del fruto de la tierra. Él era aparentemente agricultor, no explica la Biblia, pero se deduce. Trae el fruto de la tierra y se lo presenta a Dios. El fruto de la tierra es un simbolismo de la naturaleza humana terrenal que tenemos nosotros. Entonces, él fue a hacer lo que a él le parecía que era agradable a Dios, mientras que Abel ofreció un sacrificio, la vida de un animalito, la sangre de un corderito. Trajo lo mejor de sus ovejas. Entonces él ofreció vida. Lo que debe ya estar en nuestro espíritu, que es vida. Y dice el Génesis que se agradó Dios de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. Porque esa ofrenda de Caín no era una ofrenda espiritual, era una ofrenda generada en su esfuerzo natural, físico, en la naturaleza, los frutos de la naturaleza. Esto es una revelación, mis queridos amigos. Entonces, desde entonces, todo hombre que trata de agradar a Dios con sus buenas obras, no está mal que haga buenas obras, pero no alcanza a agradarle a Dios, porque no provienen de un corazón renacido, no provienen de un espíritu renacido, provienen de una carne que se esfuerza a través de la religión por hacer cosas que cree él que le serán agradables a Dios y ofrecen a Dios eso. Pero Dios dice, bueno, puede ser que tú hagas tu mejor esfuerzo, puede ser que tú intentes, pero a mí no me termina de agradar. Pero en cambio, cuando ofrecemos a Dios el holocausto o el sacrificio espiritual de alabanza y de adoración de Él en el Espíritu, con un espíritu renacido en Cristo Jesús, ahí Dios se agrada de nuestra adoración. Por eso dice Jesús, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, en sinceridad. Los frutos verdaderos de la justicia de Dios se generan o parten
del Espíritu y de la comunión que tenemos. Por eso dice el verso 11, y repito, para que ustedes sean llenos de frutos de justicia, o sea, de las cosas que agradan a Dios, lo justo, lo correcto, ¿no? Que son por medio de Jesucristo. No son por medio de ninguna religión. Ahora que hay gente que quiera hacer de Jesucristo una religión, eso es otro problema, pero si se termina siendo una religión no vale de nada. Porque a Jesucristo no hay que hacerlo religión, a Jesucristo hay que vivirlo vivo aquí en el corazón. ¿Sí me explico, chicos? Entonces no me cansaré de repetirlo a fin de que cada vez esto vaya quedando más claro y más claro y más claro. Que en la Biblia mía dice, habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Exacto, ya, ahí por ejemplo está dicho de otra manera, pero es igual de claro, ¿no? Haciendo generar, haciendo que todos esos frutos de justicia sean visibles, notorios, evidentes, ¿no? Por medio de Jesucristo, y dice para la alabanza de Dios. ¿Por qué dice por la alabanza de Dios? Porque cualquier, a ver. Porque cualquier cosa, o sea, Jesús siempre lo dijo, o sea, toda la gloria de mi Padre, nada para mí. O sea, que el Padre se glorifique siempre en mí. Cualquier acto que hagamos, cualquier cosa, que se haga a través de Jesús, pero siempre para glorificar a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos o que recibamos o que pidamos, siempre es para gloria del Padre, porque el Padre es todo. Cristo es el Hijo de Dios, pero es nuestro intercesor, es nuestro sumo sacerdote, pero todo lo que nuestro haga, intermediario. pero todo para glorificarlo a Él y que todas las obras se glorifiquen en Él, lo bueno y lo malo. Amén, amén, amén. Así es. Y aún un poquito más que le quiero añadir. Porque si tú haces algo para agradarle a Dios en tus propias fuerzas, en tu carne, religiosamente, con tu espíritu muerto, va a ser un esfuerzo tuyo y si hay algún mérito o alguna gloria será para ti, porque lo estás haciendo en tu esfuerzo, ¿no? Dentro de tu alcance de entender las cosas que la religión te permite, pero no más allá. Pero cuando tu espíritu renace, eso es por obra de Jesucristo y su Espíritu Santo, de la palabra, de todo lo que es de Dios. Entonces, todo lo que sale de tu corazón, todo lo que Dios hace en tu corazón, es como un milagro, algo que tú en tus propias fuerzas, en tu religiosidad, nunca hubieras podido hacer. Entonces ya lo hizo Jesús y la gloria la tiene el Padre porque es obra de Él. El mérito es de Él, de Jesucristo y del Padre. Por eso es que dice, para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Porque la justicia no viene por la obra tuya, viene por obra de Dios, que hace renacer tu espíritu muerto. Y de ahí, a partir de entonces, toda esa obra de edificación que está construyendo, porque es edificación, ¿verdad? Está construyendo Dios, lo hace Dios para honra y gloria suya. Y tú puedes terminar diciendo, yo descubro día a día todo esto que está pasando en mí, no es porque yo lo estoy haciendo, pues, sino porque Dios lo está haciendo en mí. Yo no hubiera podido hacerlo en mi obra, en mi fuerza, en mis capacidades. Entonces reconozco que es Dios el que está haciendo esa obra en mí. Ahora, yo pongo mi voluntad porque yo tengo que tomar una decisión siempre y venir en búsqueda de Él, destinar un tiempo para leer la Escritura día a día, para orar día a día, o para, por ejemplo, reunirnos en estas reuniones cada 2 veces por semana, en fin. Pero la obra no la hago yo, la hace la palabra, la hace Dios, la hace Jesús, la hace el Espíritu Santo. Entonces la gloria, el mérito, todo se lo lleva a Él.
y nadie más que Él. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que yo no lo había visto en otras veces que leí Filipenses, pero cada vez que uno vuelve a leer la Biblia, no importa que la lea 50 veces, cada vez que la lee, hay nuevas cosas que Dios te trae y te habla y te enseña el Espíritu y tú vas añadiendo crecimiento a tu vida. Bueno, hasta ahí nomás esa partecita de Filipenses, pero volviendo al tema que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, en espíritu y en verdad es necesario que nosotros lo adoremos al Padre. Y ahora vamos entonces más adelante. Vamos a ver que Dios es no solo uno, que sí lo es, pero es algo más que uno. Y lo vamos a ir viendo, comenzando por el libro de Génesis. Vamos a ver aquí 4 citas en Génesis, el primer libro de la Biblia, desde el principio, para que veamos cómo se presenta Dios desde el principio. El capítulo 1 y el verso 26. De Dios. Dijo Dios, ¿Ya? A ver, lee. A ver, ¿quién quiere leer primero? El siguiente lo lee. dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las aves salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Ok, entonces repitamos, ¿no? Entonces dijo Dios, o sea, Dios está hablando, ese Dios que se presenta en el Antiguo Testamento como Dios uno, único, que no hay nadie más como Él, y fuera de Él no hay nadie, no hay nada que se le parezca, etcétera, etcétera. Ese Dios dice, está en singular o en el plural. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya, pero la expresión dijo Dios está en singular o en plural. Singular. Claro, es que tenemos que ir atendiendo todos estos detalles, ¿eh? Porque esto se llama meditar, esto se llama desmenuzar y se llama escudriñar, ¿ok? Entonces tenemos que escudriñar la escritura como dijo Jesús. Entonces, Pero después dice, hagamos. Después dice, ajá, ahí está la cosa. Mire cómo dice Dios, ¿no? En singular, dijo Dios, porque Él es uno. Uno solo. Dijo Dios, está en singular. No dice, dijeron los dioses, o tampoco dice, dijeron Dios, porque Dios es uno, entonces tiene que ser singular. Conjugado en singular, dice, dijo Dios. Pero luego viene esta expresión sumamente curiosa que parece no encajar en lo que primero estamos leyendo. Ya no dice, voy a hacer al hombre, como Dice, hablando, hagamos. no, exacto, no como hablando contigo mismo, sino que habla en plural. Y dice a nuestra. Exacto, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, ¿cabe o no cabe preguntarse con quién habrá estado hablando Dios? Claro, ¿no? ¿No es cierto? "Mm, Con Alguien el dijo espíritu. por ahí, no, lo mejor con los ángeles. Ok. Bueno, los ángeles fueron creados por él, puede ser que haya estado hablando con los ángeles, pero ahí viene otra pregunta. Si hubiera sido con los ángeles que hubiese estado hablando, ¿cómo podría integrarlos a los ángeles en un acto creativo cuando los Sí, ángeles no crean nada, sino que ellos a su vez fueron creados? Ellos son criaturas de Dios que no tienen la capacidad de Dios para crear vida, ¿no es cierto? Y además dice, por añadidura,
a nuestra semejanza. No puede pues ser el hombre hechura parecida a Dios y también a los ángeles al mismo tiempo. No, no puede ser porque ellos también son creados y nosotros no tenemos de ángeles ni parecido a los ángeles, ¿no? Entonces, ¿con quién seguramente estaba hablando Dios cuando habla en plural aquí? Con el hijo. Ajá. Es decir, Pero aquí empieza. supuestamente no existía todavía el hijo, pues. Él siempre quiso el hijo. Claro, El hijo siempre había venido a la tierra todavía, sí. claro. Y allá. Exacto. Pero aquí no refiere nada más por ahora y nadie puede decir que todavía no existía el Hijo. Es decir, si estamos hablando de Jesús encarnado, obviamente eso vino miles de años después. Después, claro. Pero aquí estamos hablando en la eternidad, en los cielos, donde no hay humanación posible y está refiriéndose a un ámbito espiritual. Entonces, no hay nada que pueda hablar acerca de Jesucristo como hombre todavía. Ok, dejémoslo allí parqueadito un ratito y avancemos al capítulo 3 y veamos en el contexto de los hombres que ya empezaron a reproducirse, ya tuvo hijos, varios hijos, Adán y Eva, y empezó a crecer la raza humana y empezaron a pasar cosas, ¿no? Génesis 3, ¿qué? Versículo. El verso 22. En el Génesis mismo. Sí, Sí. todos, 1:22. perdón, 3:22. correcto, 3:22. Todos son en Génesis, todas estas citas. ¿Ya? ¿Están listos? Yes. Sí. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que no haya leído? Tal vez Rosita Delia. No, yo no, porque me estoy complicando con los ojos. No, no estoy viendo bien. Que lea alguien. Perdón, discúlpame la curiosidad. ¿Se puede saber, Rosita Delia, tus lentes? Tú sí usas lentes de lectura, ¿no? Sí, sí, yo sí uso lentes, pero ya los lentes, no sé, tengo que hacerme ver de nuevo. Peor Ah, estas letras que son pequeñitas, se ya. me dificulta mucho, entonces prefiero que alguien me... Bueno, una de las cosas que yo sí me preocupé aquí en el primer año de Suiza es buscar cambiar esos lentes. Yo tenía solo de lectura, pero ahora ya como necesito un poquito de lejos, entonces ya tengo un, ¿cómo se llama esto? Un gradual. Y me No, hicieron, los míos también, los míos son de todo también, pero para leer me cuesta mucho. ya, entonces has subido, seguramente necesitas nuevos lentes. Sí, ajá. Bueno, no es nada del otro mundo, es cuestión de que un día te propongas y ya está, buscas una buena óptica Gil, como de nuestra época. Bueno, ok, entonces, Jaimito, tal vez. Estoy de oyente, Ah, A ver, correcto. No tienes la Biblia ahorita en la mano. Ya, no lo tengo la Biblia, pero estoy aquí conectado. ya, ok. A ver, oh Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el arte de la vida, coma y viva para siempre. ok. Bueno, aquí toma cuidado Dios de que así como comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán no llegue a comer del árbol de la vida, porque entonces tendría eternidad en su condición de pecaminosidad. Entonces, no habría manera de salvarlo. Entonces, para evitar eso, ¿no? Lo alejó del Edén y bueno, ahí pueden ustedes seguir leyendo después, que lo expulsó del Edén y puso un cerco para que no pudiera regresar allí, porque ahí estaban el árbol del conocimiento del bien y del mal y también el árbol de la vida. ¿Ok? Pero el tema es que nos concierne ahorita es que nuevamente dice, dijo Jehová Dios singular, que aquí el hombre es como uno de nosotros Nosotros. plural.
Entonces, nuevamente aquí viene el tema. ¿Quiénes son nosotros? Pues si Dios es uno solo. Dinos tú, porque yo no tengo idea de quién es, yo estoy perdida. Bueno, solamente nos estamos haciendo la interrogante por ahora y sigamos viendo que no acaba ahí. Avancemos hasta el capítulo 11. El mismo 3. No, No, 11 de Génesis. el capítulo. Yo sé que estamos en Génesis. Sí, Ahora capítulo. baja al 11. Vamos ¿Qué a, versículo? ya. 11 cuánto. Vamos a leer primero el versículo 5. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Ok, y luego veamos el 7. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. O sea, andaba con guardaespaldas, toda la vida andaba acompañado. Mira las ideas que se le ocurren. Bueno, Perdón, ¿y el otro Génesis cuál era? El otro versículo. el anterior, No, el uno era 11:5 y el otro el 11:7. el que acaba de leer Anita. ya, 11:7. así es. Entonces, en el 5 nos encontramos con que Dios, Jehová, desciende en singular para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta era la torre Babel, ¿ya? Bueno, no vamos a quedarnos en el tema de la torre Babel, solamente vamos a leer lo que nos interesa ahorita en materia de este estudio. Entonces, baja Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, la torre Babel. Pero en el verso 7 nuevamente viene con esta curiosidad de que dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces, ¿con quién estaba hablando este Dios Chuyo, este Dios único, este solo Dios que no hay más que él? ¿Cómo es que aquí nos habla de tres cosas? Pero él tenía capaz plural. ya tenía su espíritu, él tenía su espíritu, el Espíritu Santo con él. No. Es que ahí vamos viendo poco a poco, ¿no? Y luego vamos a ver esto cuando ya se empieza a develar, ¿no? Que Dios siendo uno, no es solo uno, sino que es algo más que uno, ¿verdad? Y luego retrocedamos al primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, que es Génesis 1:1. Génesis 1:1. En un principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Ya, Las tinieblas, allá. Ya solamente el 1. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Está bien. Pero aquí vamos a descubrir, si nos vamos al original bíblico, la fuente de donde vino la traducción de lo que tenemos aquí delante de nuestros ojos. Cuando dice Dios, el original emplea el término Elohim. ¿Término? El término Elohim, sin H, con E-L-O, y Him es con H-I-M, ¿no? Que los antiguos pronunciaban casi como una J, Elohim, ¿no? Elohim. No tenían el nombre de yo soy, que significa Jehová o Yahvé, como lo tuvieron a partir de Moisés, ya algunos miles de años después. ¿Ok? No había ese nombre porque todavía Dios no se había presentado a Moisés, ¿no? Identificándose como mi nombre es yo soy, y de ahí vino la derivación Jehová y Yahvé. No, todavía eso no. A ver, sí, Jaimito. ¿Dijiste algo, Jaimito? No, todo bien, estoy escuchando. Ya, me pareció que tú No. dijiste, perdón. Entonces, la palabra, el término o el nombre Elohim fue
un nombre que los antiguos le daban a Dios. Los antiguos, antes de Abraham incluso, que fue el primero, digamos así, el que fundó la raza de Israel, el pueblo de Israel. De ahí vinieron todos los que luego se llamaron israelitas. Y se llamaron a partir de Jacob, porque Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel, y a partir de entonces se llamó Israel. Pero Jacob era un nieto de Abraham. Pero Abraham es el separado, ¿no? El ungido para poder crear todo el pueblo de Israel. Ok, pero entonces este Elohim que creó los cielos y la tierra, este término cuando lo usaban los antiguos, Perdón, Roberto, ¿de dónde sacaste? Yo no tengo en mi Biblia ese término. aquí no, porque es la traducción en español. Yo solamente Ah, les ya, estoy contando ya, ok. los originales, en los manuscritos originales de donde se tradujo la Biblia, donde digamos que fue el origen, la fuente de la traducción, las traducciones diferentes que tenemos nosotros. En el original, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está escrito más o menos así. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Al traducirse, se puso el término Dios, porque Elohim significaba el ser supremo, el creador. Entonces, para nosotros es Dios, pero para los antiguos tenía un nombre que era Elohim. Ahora, lo curioso del nombre Elohim es que cuando ellos hablaban de Elohim, ellos hablaban en singular, pero conjugaban en plural cuando había el caso. Por eso es que en los antiguos encontraban esto. Dijo Elohim y luego dice hagamos. ¿Por qué? Porque los antiguos tenían, yo no sé si una revelación de parte del Espíritu de Dios, de dónde sacaron eso. No hay una pista clara para poder deducir de dónde lo sacaron, pero los antiguos hablaban en plural cuando se referían a la obra de Dios. Entonces, cuando empezaron a leer los manuscritos y a tratar de traducirlos, se encontraban con esto. Por eso es que la traducción en español y en todos los idiomas occidentales o los idiomas del día de hoy lo traducen de esa manera, en todas las versiones. Dijo Elohim o dijo Dios, singular, hagamos o descendamos o confundamos o lo que sea, plural. Singular, pero plural. Entonces, este Dios, cuando él hablaba y hacía las cosas, se manifestaba en plural. Entonces, aquí se descubre que los antiguos tenían ya un conocimiento o una intuición o una revelación, más bien creo que sería la palabra más adecuada, una revelación de que ese Dios Elohim, si bien era uno, se manifestaba en plural o pluralizadamente. Entonces, esto es muy difícil de poderlo explicar porque son escritos de miles de años, muy antiguos, y no se conoce con certeza los detalles de por qué se originó esta concepción de Dios. Pero ya está allí escrito, está la semilla, y cuando vamos a los originales tenemos que entender que Dios dice, pero se pronuncia en plural. O sea, habla en singular, pero se pronuncia en plural. ¿Ok? Por O sea eso que él está solo. ¿Perdón? O sea que él está solo, no está con nadie más. No, a No, la vez, al mismo tiempo, él es uno, pero dentro de esa unidad, se manifiesta. sí, a ver, perdón que interrumpí. O sea, él es uno, pero cuando se manifiesta,
se manifiesta en plural. Correcto, o sea que hay No dentro habla- de esa unidad, hay más de uno, o sea, hay una pluralidad allí. Entonces, más adelante vamos a entender cuando ya viene Jesús, que Él revela por primera vez de una forma bastante clara de que Él es el Hijo del Padre y que Él finalmente termina dejando al Espíritu Santo cuando Él se va. Entonces, ahí está completo Dios. Porque él baja y dice, yo soy el Hijo, pero tengo un Padre y también hay un Espíritu Santo que queda, que es de la misma esencia, de la misma naturaleza, del mismo carácter, de la misma consistencia o sustancia, la palabra, de la misma sustancia de Dios. Entonces ya refleja que existe lo que luego se vino a llamar como Trinidad, porque Jesucristo nunca utilizó la palabra Trinidad, ni así se enseñó, pero como había la necesidad de expresar con algún término esa condición tan especial, tan particular de un Dios uno, que al mismo tiempo de ser uno es tres también, entonces se habló de la palabra Trinidad, ¿no? Pero Esa palabra entonces en la Biblia nunca mencionada. no existe la palabra Trinidad mencionada en la Biblia, eso es cierto. Y en Es eso palabra del humano, es es que palabra del hombre, es palabra del hombre. es lo que acabo de decir, lo repito. Posteriormente, ya en los siglos segundo, tercero, empezó en algún momento a hablarse, a acuñarse este término Trinidad, porque ya se definió que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran parte de un mismo Dios, que siendo uno es a la vez tres, que no son tres dioses, que es uno solo, pero de alguna manera están contenidos tres personalidades dentro de un mismo ser. Tres personalidades. Ojo que estoy hablando de personalidades. No estoy hablando de tres facetas, como también alguna vez se creyó que Dios se pronunciaba a veces con una careta y ese mismo Dios se ponía otra careta y después ese mismo Dios se ponía una tercera careta y se mostraba de tres maneras diferentes siendo uno, pero eran caretas. No, lo que la Biblia nos enseña y a través de la Biblia podemos nosotros captar es que hay tres personalidades, pero que los tres están allí mismo involucrados de manera indivisible. Y digo indivisible por una razón, porque si pudieran ser divisibles, entonces ya serían tres dioses, pues. Ya perdería la unidad. Es indivisible porque es uno y no se puede dividir en tres dioses. Pero dentro de esa unidad están contenidos los tres. Es como el ser humano que fue hecho a semejanza o parecido a Dios, que siendo nosotros una sola, un solo estuche aquí, somos tripartitos, pues, porque tenemos carne aquí, el cuerpo que es visible, es tangible, material, pero hay algo dentro de nosotros que no se ve y que forma parte de nosotros, y que es el alma, y que luego dentro del alma, en la esencia misma, está el espíritu. Entonces, el ser humano está compuesto por tres partes, pero es uno solo, pues. El ser humano es, cada uno es una individualidad, pero nuestro espíritu cuando se conecta con Dios es la parte del ser que está conectado con Dios. El cuerpo puede estar dormido, puede estar en trance, puede estar en éxtasis, como dice en la Biblia que le pasó a Pedro, que le sobrevino un éxtasis, dice así, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? O puede estar despierto, o puede estar con ojos cerrados, o como quiera, pero es el espíritu el que se está comunicando con Dios. Y cuando nosotros sentimos, pensamos, actuamos, es el alma la que está tomando el control. Tu cuerpo simplemente es un ejecutor.
el alma a través del cerebro manda las órdenes al cuerpo que se mueva, que haga esto, que lo otro, pero es tu alma la que está tomando la iniciativa, la que está decidiendo, y eso está dentro de ti. ¿Cómo puedes tú separar el espíritu para que se vaya por su lado, el alma que se vaya por otro lado y el cuerpo que ande solo por aquí como un autómata? No puedes. Tal es así que en el momento en que el alma y el espíritu salen del cuerpo, el ser humano deja de ser humano y se murió. No hay existencia, claro. Ya no hay existencia, perdió la unidad. Pero eso no hubiera pasado si no hubiera caído Adán y Eva en la tentación, y eso fue obra del diablo, porque el plan de Dios es que el ser humano fuera siempre completo. Y por eso es que Dios, cuando ya venga Jesucristo y deshaga la obra finalmente del diablo y todo vuelva al origen, todos los seres humanos que murieron van a resucitar. Porque cada ser humano tiene que recobrar su integridad, tiene que volver a estar completo para continuar por la eternidad. Porque el plan de Dios es que el ser humano fuese eterno. El diablo fue el que metió ahí, se metió allí como un intruso, quiso dañar la obra de Dios, haciendo que la carne se vuelva mortal a través del pecado. No sé si me he explicado, pero una vez que Dios deshaga la obra que hizo el diablo en el Edén, nosotros volveremos a estar completos siempre por toda la eternidad. Ahora, nos pasarán la eternidad sin vida, o sea, y otros pasarán la eternidad con vida, con Dios, en gloria. Eso seremos nosotros, los redimidos por Jesús. ¿Ya? Pero volviendo al tema, Dios es a la vez uno y también tres dentro del mismo ser, sin dividirse. No se puede dividir, por eso Él es uno. Pero se muestra como tres personalidades dentro de uno. Ese es el misterio, eso es lo que el cerebro humano, la mente humana, no puede entenderlo con facilidad, y solamente un espíritu renacido, un ser interior, un corazón con el Espíritu de Dios guiándole, puede llegar a ver la palabra para no usar entender esa, como lo fue que le dije, a intuir esto con el corazón. Tú lo intuyes. Entonces, Elohim es lo que nos permite entender por qué viene la traducción de que dijo Dios singular, hagamos al hombre plural, ¿no? Y que dice, dijo Jehová Dios que el hombre es como uno de nosotros. Dijo Dios singular, es como nosotros plural. Es como que conversara con alguien. Claro, es como si también nosotros, lo que pasa es que nosotros no somos... Hola, mi amor. De que nosotros también pudiéramos en un momento dado decir yo y también decir nosotros, porque nosotros no solo el cuerpo, también somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pero a mí me pasaba que a veces uno dice, estás hablando con uno mismo. A mí me ha pasado que dices, hagamos no sé qué cosa, o sea, como que mejor hagámoslo así, como que estoy hablando con alguien, porque estoy como pensando en voz alta. Sí, Y ahí habla. en alguna forma eso es válido. En Claro. alguna forma es válido, claro, claro, porque tú sientes como que tienes tu cuerpo, pero tu alma que está dentro está pensando, está sintiendo, está queriendo tomar decisiones, y tu espíritu adentro puede que estando en contacto con Dios te esté diciendo Dios está queriendo que sí lo hagas, o te está diciendo que no lo hagas. Entonces tú estás interiorizando algo y estás hablando o estás, estás coordinando entre tu espíritu, Exacto. tu alma y luego tu cuerpo también. Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy porque ya se nos acabó el tiempo, que está muy interesante, pero aquí hemos visto
en el primer libro de la Biblia, en resumen, rapidito, que Génesis nos habla en 4 partes, en capítulo 1, capítulo 3, en el 11, y luego en el 1:1, de un Dios que es singular y plural a la vez, sin dejar de ser uno, es 3. ¿Ok? Entonces, el día jueves próximo, perdón un ratito, que ya hay un ruido. Ya, el jueves próximo vamos a ver algo sobre el Espíritu Santo, porque Dios el Padre para nosotros está clarísimo, siempre hemos creído que hay un Dios Padre. Jesucristo es sumamente también conocido, no hay duda de que es el Hijo de Dios que se encarnó y vino, pero del Espíritu Santo no sabemos lo mismo que hemos oído del Padre y que hemos oído de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es una personalidad que hay que desentrañarla mejor, y casualmente fue la piedra de tropiezo para los creyentes, para los convertidos de los primeros siglos, porque no sabían cómo definirlo. Jesús habló del Espíritu Santo ahí en Juan, cuando Jesús estaba, digamos, en la cena con sus discípulos, en la última cena, y les dijo todo lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. Y luego ellos empezaron a ver la manifestación del Espíritu Santo y el cumplimiento de todo lo que hablaba Jesús sobre el Espíritu Santo. Pero ¿qué más acerca del Espíritu? Eso es lo que no sabían muy bien y lo que vamos a empezar a ver la próxima semana sobre el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál semana? Esta semana. ¿Qué dije? La próxima. No, no, no. Sí, por Roberto, ya nos quieres abandonar tan No, la rápido. próxima clase. La próxima clase es lo que quise decir, perdón. El próximo jueves, que estamos El más. próximo. No, chicos, nada más digan eso, que aquí estamos hasta las últimas consecuencias, Todos juntos ya. hasta que venga Cristo por nosotros. Muy bien, entonces vamos a terminar la grabación y hasta aquí nos despedimos en cuanto al estudio.